Concepto de pasivo. Los pasivos son obligaciones que contrae la empresa por transacciones pasadas que requieren una cancelación en el futuro. Ya pueden ser compras de activos fijos o créditos o préstamos. Los pasivos se reconocen cuando se recibe el bien o servicio comprado, pueden ser de largo plazo o a corto plazo. Los de largo plazo tienen una fecha de vencimiento superior a un año y los pasivos de corto plazo tienen una fecha de vencimiento inferior a un año. Componentes del pasivo. Sobregiros bancarios. La apertura de una cuenta corriente bancaria origina una serie de operaciones entre el banco y la empresa, como consignaciones, cheques girados, notas débitos por compra de chequeras, etc. Los sobregiros tienen lugar cuando los cheques girados exceden el valor de los depósitos, lo que origina una obligación con el banco, que ha acreditado a prestar a la empresa el dinero que faltaba para cubrir el cheque girado. Este préstamo representa ingresos para el banco por los intereses que cobra, los cuales pueden generar sobrecostos muy altos. Al final del mes, el banco emite una nota débito en la que debe cobrar el sobregiro y los intereses correspondientes por su parte. En los libros de las empresas se haría el siguiente registro. Cuentas por pagar y proveedores. Comprenden las obligaciones contraídas por la empresa a favor de terceros por conceptos diferentes a los proveedores o obligaciones financieras. Los proveedores son los obligados a cargo del ente económico por concepto de la adquisición de bienes y o servicios para la fabricación o comercialización de los productos para la venta, en desarrollo de las operaciones relacionadas directamente con el objeto social. La contabilización es similar para las cuentas por cobrar y para los proveedores, solo que hay que utilizar la cuenta apropiada según la naturaleza de la transacción. Por ejemplo, Bobinados Técnicos adquiere alambre de cobre el 8 de junio del presente año por un valor de 100.000 pesos para cancelar en un plazo de 60 días. Bobinados Técnicos registra lo siguiente: el 8 de junio, inventarios en la cuenta débito 100.000 pesos contra proveedores en la cuenta crédito 100.000 pesos. Documentos originados por obligaciones financieras. Cuando se realiza una negociación de crédito con una entidad bancaria o financiera, esta origina un documento que sirve de apoyo jurídico para el cobro futuro de la obligación. Puede ser un pagaré o una letra, una carta de crédito o una aceptación bancaria. Otras transacciones que generan la firma de documentos son la compra a crédito de bienes raíces o equipos de alto valor. Suponga que el 1 de marzo Supertiendas a la Moda obtuvo de su banco un préstamo por valor de 3 millones a un año y una tasa de interés del 42% anual. La empresa firmó un pagaré a favor del banco y convino pagar intereses por mes vencido. El asiento de diario para registrar el préstamo en los libros de Supertiendas Alameda es así: 1 de marzo, bancos en la cuenta débito 3 millones de pesos contra obligaciones financieras bancos en el crédito 3 millones de pesos. En el momento del préstamo solo se registra el pasivo por la obligación bancaria, pero no se crea pasivo alguno por concepto de intereses, ya que estos van a surgir mensualmente. Dividendos o participaciones por pagar. A la Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios les corresponde la declaración de dividendos con base en las utilidades obtenidas en el periodo. En la fecha de la declaración, la empresa contrae la obligación de cancelar el valor de los dividendos en fechas determinadas. En consecuencia, los accionistas adoptan el carácter de acreedores de la empresa. Veamos un ejemplo. Supermercados Carmen S.A. reportó dividendos por valor de 1.200.000 el 15 de enero del presente año y convino pagarlos a los accionistas el 15 de marzo. Los registros contables correspondientes son los siguientes: 15 de enero, utilidades acumuladas, 1.200.000 en el débito, contra dividendos o participaciones por pagar, 1.200.000 en el crédito. Registro contable a la fecha del pago de los dividendos, el 15 de marzo, dividendos o participaciones por pagar,
1.200.000 en el débito contra bancos en el crédito 1.200.000. Gastos acumulados. Representan gastos incurridos que no se han cancelado o que aún no se han vencido por no coincidir su pago con la terminación del periodo. Estos gastos originan pasivos como los siguientes: intereses, impuestos prediales, impuestos a la renta, impuestos a las ventas, salarios y prestaciones sociales acumuladas por pagar. Suponga que una empresa debe al 31 de diciembre intereses sobre un préstamo bancario por el valor de 280.000 pesos al Banco del Café y 103 al Estado por concepto de impuestos prediales. El asiento compuesto de los gastos acumulados sería el siguiente: 31 de diciembre, gastos no operacionales, 280.000 pesos en el débito; gastos operacionales, 103.000 pesos en el débito; contracuentas por pagar, 280.000 pesos en el crédito; e impuestos, gravámenes y tasas, propiedad raíz, 103.000 pesos en el crédito. Pasivos diferidos. Representan los valores cobrados por anticipado que le exigen a la empresa la presentación de un servicio o la entrega futura de mercancías. La empresa contrae una obligación puesto que todavía no se ha ganado el ingreso y pueden presentarse reclamaciones contra ella. Las obligaciones que generan los pasivos diferidos no se refieren a un futuro pago de dinero, sino a la venta futuro de bienes o servicios. Pasivos estimados. Un pasivo estimado es una obligación que sabemos que tenemos, pero que solamente en el futuro podríamos determinar el valor exacto. Un ejemplo de estos es el que se deriva de la obligación de los fabricantes de cumplir con las reclamaciones de garantías sobre productos vendidos. Garantías. Surgen en las relaciones comerciales que sostienen los fabricantes, los distribuidores y los clientes, lo que conlleva que las empresas estimen las obligaciones futuras para poder dar cumplimiento a las garantías ofrecidas a los clientes. Impuesto sobre la renta. Es el impuesto que se genera cuando la suma de los ingresos de una persona produce un incremento en su patrimonio a lo largo de un año. ¿Cómo se integra el impuesto de la renta? Se integra por la renta, las ganancias ocasionales y las remesas. ¿Cómo se calcula ese impuesto? Hay que tener claro dos conceptos: renta bruta y renta líquida. La renta bruta es la suma de todos y cada uno de los ingresos que haya tenido la persona durante el año. En el caso de las empresas se les descuenta los costos que fueron necesarios para el funcionamiento de la misma. La renta líquida es precisamente el resultado de la resta entre la renta bruta y los costos. Esa es la renta líquida a la que se le aplica el porcentaje que la ley estime para el cobro del impuesto de la renta. De esta forma se calcula del impuesto. Los pasivos contingentes son aquellas situaciones económicas que representan incertidumbre financiera para la empresa. Pérdidas contingentes. Representan decrementos patrimoniales potenciales cuya presentación está condicionada a la relación de algún evento futuro ajeno a la empresa. Las normas técnicas de contabilidad exigen el registro de la provisión cuando la ocurrencia de la pérdida sea probable y su valor razonable sea cuantificable. Las pérdidas contingentes pueden ser por garantías, amenazas de litigio, amenazas de expropiación de activos fijos, riesgo de pérdida de bienes por causa de fuerza mayor, obligaciones derivadas de garantías que respalden algunos créditos. Descuentos de documentos. Las empresas pueden negociar con instituciones bancarias la totalidad o parte de documentos por cobrar como fuente adicional de financiación. Proveedores del exterior. Una empresa nacional que compra en el exterior las mercancías que vende o las materias primas que requiere su proceso de manufactura y recibe crédito para el pago de sus obligaciones origina pasivos en moneda extranjera. Cuando las empresas acuden al crédito de fabricantes extranjeros para la compra de maquinaria y equipos de demanda, sus operaciones contraen obligaciones con el exterior.
Los pasivos en moneda extranjera deben estimar en pesos el costo de adquisición de los bienes y registrarse a la tasa de cambio respectiva, aunque las amortizaciones a la deuda y los intereses deben pagarse en la moneda del país vendedor o en dólares, medio de pago que se utiliza normalmente para cancelar los costos en divisas extranjeras. El pasivo registrado en la compra no precisa el pasivo real en el momento del pago. Por el contrario, en épocas de revaluación del peso frente al dólar, el país va a requerir menos pesos para cancelar sus obligaciones contraídas en la moneda extranjera. Pasivos y provisiones laborales. La nómina se utiliza para relacionar en términos generales los ingresos y deducciones salariales obligatorias o voluntarios que afectan a cada empleado. Por eso es que su realización es muy dispendiosa por la cantidad de información que suele tener. Entre las deducciones encontramos la retención en la fuente, deducciones por embargos, deducciones por cooperativas, sindicatos o los préstamos otorgados por la empresa. Aportes patronales. La ley establece unas obligaciones económicas a cargo de cada empresa o del trabajador. Por tal motivo se debe realizar un registro contable estimado, que en algunos de los casos afecta directamente al pasivo mediante provisiones. Hay que tener en cuenta tres aspectos para poder hacer los asientos contables de este tipo de pasivo. Prestaciones sociales. Estas constituyen un gasto de operación y se estiman en un 25% de los salarios devengados. Y son auxilio de cesantías, intereses sobre cesantías, prima de servicio y vacaciones. Aportes parafiscales. Son adicionales a las prestaciones sociales que el empleador realiza, sin costo para el empleado. Estas están dirigidas a tres entidades: Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el SENA. Seguridad social. Los empleadores aportan obligatoriamente a la seguridad social de los empleados a través de los siguientes conceptos: riesgos profesionales, salud y pensiones. Bonos o papeles comerciales. Es una promesa escrita de pago de un valor determinado y la cancelación periódica de intereses. Cuando las necesidades de fondos de una empresa exceden la posibilidad de su obtención a través de un solo préstamo, la empresa acude a la emisión de bonos. La compañía no puede emitir bonos con vencimiento menor a un año ni mayor a 10. Y para ponerlo en circulación debe cumplir con una serie de formalidades legales. En las notas a los estados financieros se debe revelar de la siguiente manera: el carácter general del bono, el valor total autorizado, el valor total emitido, el plazo máximo de vencimiento, la tasa de interés, la forma de pago del interés, las garantías ofrecidas y las prescripciones convenidas para proteger a los tenedores y las condiciones para la conversión de los bonos en acciones. Las clases de bonos pueden ser bonos colaterales, hipotecarios y sin garantía específica. Fondo de amortización. Es la cantidad de dinero que se acumula por pagos periódicos y que generan un interés. Este fondo casi siempre se utiliza para pagar deuda y en el balance general los fondos de amortización no se clasifican como activos corrientes, sino que se clasifican como activos de largo plazo. Los retiros de bonos se realizan al momento que el valor de la prima o el descuento se ha amortizado en su totalidad y el valor en libros de los bonos debe ser igual al valor nominal del pasivo. Pasivos bajo la norma internacional. Se definen como deuda o obligaciones que surgen de transacciones o eventos pasados que requieren ser canceladas en una fecha futura. Todos los pasivos tienen ciertas características en común. Sin embargo, los términos específicos son diferentes a los pasivos y los derechos de los acreedores siempre varían. La definición entre deuda y patrimonio es que los pasivos son los derechos de los acreedores, el cual siempre tiene una fecha de vencimiento, y el patrimonio de los propietarios son obligaciones que la empresa tiene con los propietarios y nunca tienen una fecha de vencimiento. Documentos hipotecarios. Estos representan instrumentos de crédito a largo plazo
y son una de las formas más sencillas y tradicionales para obtener préstamos respaldados por activos fijos. La hipoteca implica el otorgamiento de la escritura pública a favor del acreedor y su inscripción en la oficina de registro. Una misma propiedad puede estar hipotecada por 2, 3 veces inclusive. Pasivos corrientes. Se clasifica como pasivo corriente a las obligaciones que se esperan cancelar en un ciclo normal. Los pasivos son con fines de negociación y deben liquidarse en los 12 meses a la fecha del ejercicio sobre el cual se informa. Algunos pasivos corrientes son cuentas por pagar, otros pasivos devengados, como lo pueden ser los costos de personal o costos de explotación y deben pagarse durante un tiempo no mayor a un año. Otros activos que no se cancelan durante los 12 meses, pero que son activos corrientes, son los sobregiros, descuentos bancarios y la parte corriente en los pasivos, los dividendos a pagar, los impuestos sobre las ganancias y otras cuentas por pagar no comerciales. Los pasivos no corrientes son aquellas que se liquidan con un tiempo mayor a 12 meses a partir de la fecha del ejercicio o transacción. Algunos pasivos no corrientes son deudas a largo plazo, deudas con empresas del grupo y asociados a largo plazo o impuesto diferido.